¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa. Gracias por seguir con nosotros y gracias a los que siguen sumándose a nuestra plataforma en Patreon, a nuestra cuenta en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Esto apoyo el que nos permite seguir creando estos contenidos y por supuesto llevándolos más allá, profundizando en las pastillas de memoria y todo eso. Pero la pastilla de memoria de esta semana, en las pastillas de memoria de esta semana vamos a tener participaciones especiales, como por ejemplo la de nuestro invitado de todos los lunes, Alberto Franceschi, que se encuentra ya con nosotros. Alberto, bienvenido. Aquí estamos, Diego. Alberto, antes de empezar a grabar, cuando te comentaba que quería revisar un tema con respecto a Ucrania, tú me hacías una previsión con lo espinoso que está el tema. Porque lamentablemente el tema es verdad, ha caído, yo lo revisaba el pasado sábado, en el programa del pasado sábado, en que la propaganda no permite hacer una evaluación. Porque todo está en manos de las bombas de propaganda. Entonces, de lo que existe en los medios sobre la guerra en Ucrania, el 90% es propaganda. Y el 10% restante, la mitad de ese 10% es mentira. Entonces queda un 5% de cosas por evaluar. Yo tengo un gran planteamiento ahorita que estoy tratando de revisar. No sé, no lo sé, o sea, no sé la respuesta. Simplemente es lo que yo veo. Yo me equivoqué cuando pensaba que Putin no se iba a arriesgar a una guerra. O sea, porque no lo veía lógico. Entonces, con toda esta situación, yo me he puesto a revisar. Entonces, si el tipo hizo algo que en mi razonamiento es ilógico, vamos a seguir yendo por lo ilógico, a ver si entendemos un poco para dónde va esto. Yo veo que hay una intención en los medios de comunicación occidentales de posicionar el tema de que Putin está perdiendo la guerra, porque lo que él quería era una guerra relámpago y ganar de forma inmediata. Entonces, si revisamos el asunto y lo volteamos, podríamos decir que quizás lo que Putin quiere no es una guerra rápida para vencer Ucrania, sino una situación de inestabilidad permanente y caótica derivada de un estado de guerra permanente que le permita actuar de facto en la región. No sé. No tengo la respuesta, no lo sé. Pero quería que viéramos, Alberto, un video que me llegó por una fuente, por cierto, bien particular, que me hizo llegar una recopilación de intervenciones de Henry Kissinger sobre el tema Ucrania, intervenciones que ha hecho a lo largo del tiempo, y la última creo que es del año 2018. Yo quisiera, Alberto, que me acompañaras a ver esta intervención o esta serie de intervenciones de Kissinger, porque creo que va a ser interesante, ¿no? Poder evaluar lo que él está diciendo, tomando en cuenta que no es una posición que se pueda decir, digamos, convencional, ¿no? La que él está planteando. Entonces, vamos a ver y a escuchar, ¿no? Lo que dice el señor Kissinger. Into former republics of the Soviet Union is one that will be one of the key issues of the next year. I was opposed to taking in Ukraine and Georgia, which isn't happening now anyway, because I believe the position of Ukraine is so sensitive with Russia. So much of Russian history is tied into it. I think we can deal with Russia on issues like the Islamic
world, despite what's going on in Syria, on a somewhat cooperative basis. But I would avoid the temptation of mixing into the domestic politics of Russia to the degree that we are sometimes tempted to do. Eastern border of NATO is put at the eastern border of Ukraine. It is within 200 miles of Stalingrad and 300 miles of Moscow. And that, given the historic experience of Russia, it's hard to take. So my maybe simple-minded idea is Ukraine should be treated like Austria or Finland, not part of a strategic system. One has to start with an analysis of what Russia represents. And then what we represent, then we can see what can be done. For Russia, historically, Ukraine has been part of their territory at least for 400 years. On the other hand, it is tied in many respects to Europe. So I personally, which is a minority view, I have thought it was unwise to try to include Ukraine in NATO. Bueno, allí Pero eso es lo que yo he querido decir y hacer, solo que la dice este y le van a hacer caso. Es exactamente lo que yo he pensado todo este tiempo. Bueno, gracias a Dios, pero vamos a poner las cosas en perspectiva. Número uno es Kissinger, ¿no? Número dos. Un pendejo nació mirando Estado Carabobo. No, sino que estamos hablando de un tipo que tiene a su disposición esos salones. Imagínate, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, no hay nada menos, ¿no? Harvard es el pensador más completo y coherente del imperio americano y del imperialismo mundial en los últimos 30 años, chicos. De los últimos 50 años ya. 50, casi. Fácil, sí, todo lo que sea te lo digo, que te lo creo. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo interesante de esto es que eso que tú estás diciendo, cuando lo extrapolamos a la política actual de los Estados Unidos, no hay un Kissinger. No hay un Kissinger. La política la continúa exactamente en los términos que él la plantea, la continúa Trump. No, no es verdad. Bueno, ya va, ese es otro programa. Concentrémonos en tu observación sobre esto. Tú no me puedes, no podemos estar hablando de Kissinger, me vienes a meter a Trump aquí porque estamos, no, por favor, ¿no? Sí, yo sé que tu anti-Trump es visceral. No, yo no soy anti-Trump, yo te estoy diciendo, mira la estatura de Kissinger y vamos a compararlo con Trump. Es una línea coherente. Si Trump jamás ha sido coherente en su vida. O sea, estamos hablando de estadistas. Yo estoy hablando de la diplomacia de Trump en 4 años que estuvo ahí. ¿Cuál diplomacia de Trump? Daniel. Vamos a hablar de lo que está planteando Kissinger. Kissinger tiene una línea en el tiempo, y eso es lo interesante que hay en este video. Que no es que el tipo se puso de moda el tema Rusia y salió a hablar de Rusia, como ocurre en las redes sociales. No, es que él está desde hace bastante rato diciendo hay que evaluar cuál es el papel que los Estados Unidos quieren jugar en el mundo y cuál es el papel que Rusia quiere evaluar en el mundo. Y en función de eso, pongámonos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, esto va para una pelea de barrio. Esa es la traducción que yo hago. Entonces, no se trata de meternos. Biden acabó con la política exterior norteamericana en los últimos 30 años. Más nada. Déjame que se me está reiniciando el sistema operativo. Alberto, has dicho una gran mentira. Lo que estás diciendo. No, has dicho una gran mentira. Biden está continuando la nefasta política exterior de los Estados Unidos de Clinton en adelante. ¿Cómo me vas a hablar tú de una política exterior si desde Clinton en adelante no ha habido política exterior en los Estados Unidos, si no ha habido una política de rendición de la posición de los Estados Unidos frente al mundo? Ya va, entonces corrijo. Lo mejor de la tradición de la política norteamericana, las posiciones más audaces de volver coherente la política del imperio americano, la representaba Kissinger. Y su mejor expresión fue la retirada de Vietnam, las relaciones con China
del desmontaje de la peligrosidad de la confrontación armamentista con la Unión Soviética, los SAL 1, SAL 2, las tesis digamos, de disminución de la presión de la carrera armamentista. Y efectivamente, tienes razón, no tanto Clinton como el Departamento de Estado de Clinton empezó ya a jugar peligrosamente, pero es que el telón de fondo de aquello no es que sea perdonable, Dani, pero como se derrumba la Unión Soviética, ¿entiendes? Hay una especie de 2, 3, 4 años allí de excitaciones, de cambios normales en lo que era que dinamitaron las relaciones internacionales basadas en las fronteras de la posguerra y de la Guerra Fría. O sea, el derrumbe de la Unión Soviética replanteó todo, incluyendo la supuesta coherencia o la real coherencia de la diplomacia americana que se basaba en esas vainas pactadas en la Guerra Fría. Bien, ese caos lo fueron ahondando cada vez más las torpezas de Clinton, las torpezas de Bush y el disparate de Obama. Obama es el resumen de todos los disparates posibles en el mal manejo de las relaciones con la Unión Soviética, con los países islámicos y con, digamos, la economía mundial. Escúchame, lo que se dispara al final de Bush y al principio de Obama es el caos económico que todavía no se logra superar. Pero a fondo, vamos a concentrarnos para obtener algo no solo de acuerdo, Dani, sino no polemicemos sobre el pasado, sino exactamente sobre con lo que tú inicias el programa. ¿Bien? Hay una escasa verdad en lo que se dice sobre lo de Ucrania, y la propuesta de comprender las cosas como el señor Kissinger, yo las hago mías, me imagino que las hiciste tuyas también, y estamos en presencia de un abordaje serio del tema, a dónde va esa bendita guerra malhadada, malavida, mal planteada, etcétera, y que ha puesto a Europa al borde de un colapso enorme. Porque independientemente de la supuesta victoria ucraniana o del fallecimiento acelerado de Rusia, ahí lo que estamos en presencia es una enorme falsificación. O sea, la Rusia llevó tres objetivos: consagrar mi control de la península esta de Crimea. Segundo, la independencia de los territorios del Donbass. Y tercero, la desnazificación, como ellos llaman, que es en el fondo eliminación de toda esta, digamos, crápula político-militar de segmentos armados en Ucrania que son militantes para ver cómo se llevaba esta guerra, que fue lo que finalmente lograron. Y Rusia, habiendo ya ratificado lo de Crimea y habiéndose ya reforzado las posiciones en el Donbass, está dispuesta ahora a retirarse, porque también avanzó en lo de la eliminación física de buena parte de los activos estos de los batallones Azov, etcétera, de extrema derecha, de vocación nazi, llamémoslo así, y que no cuentan sino con el respaldo del 2% de los votos. O sea, es una gente minoritaria, son unos colectivos, son unos locos armados que no son más peligrosos ni el son batallón más, Azov el batallón Azov es lo único que las milicias que ha armado Putin en las regiones del Donbass. O sea, Putin no puede venir a decir, a reclamar que no, que aquí hay unos nazis, los que y los delincuentes que estás armando tú en el Donbass, ¿qué son? O sea, el tema aquí, que es el que ha planteado Kissinger. O sea, el tema es sencillo. Puedes tener a Ucrania, tú puedes tener a Ucrania siendo un territorio con el cual Rusia se sienta amenazado, ¿sí o no? En mi opinión, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la OTAN no está dispuesta a pelear una guerra con Rusia por Ucrania, y si Ucrania está dispuesta a no dejarse atropellar, y si Rusia está dispuesto a atropellar, aquí hay una sola solución: la neutralidad de Ucrania. Punto. Ya está. O sea que no habría mucho más que discutir en esto. ¿Por qué? Porque ya el propio Zelensky, creo que le ha ido cayendo la locha poco a poco, ¿verdad? Y en los discursos que ha dado ha dicho que bueno, que podrían ellos pensar
que no pueden formar parte de la OTAN porque en la OTAN no los quieren. ¿Cuántos pobres ya lo tuvieron que morir en esa guerra para que este imbécil de Zelensky admitiera que no era esa la posición correcta respecto a Ucrania? Bueno, que perteneciera a la OTAN era un disparate completo. Bueno, yo no sé si era un disparate, porque los países cuando cuando los países son soberanos y si los ese es un mito tuyo, ese es un mito, esa vaina. ¿Qué país soberano el carajo? ¿Quién es soberano, chicos? Soberano los imperios, chicos. Entonces cuando se declara la soberanía del Donbass, eso es un mito también. O sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Empecemos a ver realidades, Dani. Bueno, estamos viendo la realidad. Yo considero que la cuestión obvia en este momento es que ante la disposición de la OTAN a no pelear una guerra contra Rusia y la disposición de Rusia a destruir Ucrania y todo lo que tenga que destruir para evitar que la OTAN se extienda más de lo que se ha extendido, la única solución posible es garantizar la existencia de Ucrania y su unidad territorial con Crimea y el Donbass incluido a cambio de su neutralidad. Punto. No sería algo nuevo, además. Mezclas dos cosas. Pero no sería algo nuevo. Dani, pero eliminas un hecho que ocurrió. Son 14, 15 mil muertos del Donbass en los últimos 7, 8 años de guerra civil. Eso existe como tema al interior de Ucrania. ¿Qué vas a hacer con eso? De guerra civil impulsada por Putin y sus milicianos. Tan sencillo como eso. Ahora, si tú quieres quedarte con algún estandarte de la vieja discusión, está bien, perfecto. Yo no voy a discutir. Pero es que no es la vieja discusión. ¿Quieres la neutralidad de Ucrania? Perfecto. Yo considero que es una necesidad. Muy bien, de acuerdo. No podemos empujar al mundo a la destrucción porque Ucrania quiera o no quiera pertenecer a la OTAN y la OTAN no quiere que los tipos pertenezcan. Entonces, ¿qué discusión es esta? ¿Para dónde están empujando al mundo? Mientras tú mantengas la tesis de que no había una nazificación de milicias de la extrema derecha ucraniana combatientes contra el Donbass. Pero discúlpame, tú estás al tanto de que eso que llaman la extrema derecha normalmente es lo mismo que dicen de Vox y lo mismo que dicen de los que nos oponemos al régimen chavista. Tú estás al tanto de que eso es una, no, es exactamente lo mismo. Es una base utilizada por la propaganda rusa para descalificar a todo el que se opone a sus intereses. Aquí todo el que se opone a los intereses rusos es nazi. Yo no voy a polemizar. Pero si tú eres el que me está sacando aquí la tensión de la propaganda rusa. Que cada quien conserve su posición. Tú respetas la extraordinaria oposición coherente de Ucrania. Yo te digo que ese es un espantapájaro de la extrema derecha ucraniana. Más nada. ¿Pero qué es la extrema derecha para ti? No entiendo. Chico, el nacionalismo extremo del batallón Azov, que pelea desde hace años, armas en la mano, para tratar de matarla. ¿Zelensky forma parte de ese batallón? Es un instrumento de todas esas vainas. Es un instrumento de esas vainas. Teniendo el 2% de los votos, son los tipos que controlan al carajo. Dale con los votos, Dios mío, ¿qué votos? Pero es que la realidad de las milicias. Bueno, pero si vamos a hablar de nacionalismo y de ultranacionalistas, Putin es que un comunista. ¿Existen o no existen los batallones Azov? No sé, dime tú qué has ido a Ucrania. Bueno, esa es la única fuerza combatiente. Nadie está peleando en Ucrania, solamente los nazis. Mira, muy pocos distintos al batallón Azov, que es el que se ha fajado en la ciudad de Mariupol, echarse plomo con los rusos de hace rato. ¿Y eso lo viste en qué programa de RT? Porque yo no lo he visto. Bueno, lo mismo que tú no has visto, está bien. Pues no, porque no los veo. Dani, ¿por qué buscamos esta manera de discutir vainas de las que porque estamos yo no garantizo poder hacer una discusión coherente sobre esta vaina en medio de esta tensión? Para que claro tiene razón o dijimos lo que dijimos. No se trata de que los concretos tenemos un punto en común importante. Que queríamos alejarnos, que queríamos alejarnos de la propaganda para entrar en los facts. A ti no te consta que haya unos nazis y a mí no me consta tampoco de que los tipos no sean nazis. A mí lo que me consta es que en este momento hay una guerra en Ucrania y que Rusia dice, a Rusia no le interesa si hay nazis o no hay nazis. A Rusia lo único que le interesa es que Ucrania no forme parte de la OTAN. Lo demás es agua de borrajas. Siendo así las cosas y estando perfectamente claro que de hecho es una cosa objetiva. Rusia dice, a mí no me vas a poner a 200 millas de mi capital a la OTAN, no lo acepto. Eso es lo que dice Rusia. Bien. ¿Por qué no nos quedamos con ese extraordinario acuerdo
que es el padre putativo de lo más coherente del imperio norteamericano y occidental, que es el señor Kissinger. Quedémonos con esas reflexiones de él, estamos de acuerdo. Allá quería y la neutralidad, sí, debe ser neutral Ucrania, como la finlandización. Pero entonces ahora te pregunto yo una cosa con respecto a eso. ¿A ti no te parece que es imposible para el momento en el que estamos? O sea, la neutralidad de una nación tiene que tener garantías. Sí. Y tiene que haber entes supranacionales o multilaterales que garanticen esa neutralidad. Porque la otra alternativa que se está planteando y que se está repitiendo mucho, por cierto, y se está repitiendo tanto que me huele a que ya podría estar inclusive pactada, que es coreanizar Ucrania. De dividir Ucrania con un paralelo. Y entonces en este paralelo estamos acá y entonces este paralelo es la cosa, o sea, convertir eso en una zona, en una Ucrania dividida. A mí me parecería una cosa terrible, pero el planteamiento es el siguiente. ¿Quién va a ser el garante de esa neutralidad, Alberto? Las Naciones Unidas no es garante de nada a estas alturas. Si algo ha quedado claro ahorita es que la Organización de las Naciones Unidas es en este momento una defecio que no garantiza absolutamente nada. ¿Quién garantizó lo de Finlandia durante 40 años? Las Naciones Unidas. No. ¿Claro? O garantizó la propia nación finlandesa y el acuerdo de Moscú y de Washington de respetar esa vaina. Las Naciones Unidas, Alberto. O sea, el sistema de las Naciones Unidas, eso que llamaban el espíritu de las Naciones Unidas, garantizó que esas cosas se dieran. Eso no existe ahora. Yo te regalo tus Naciones Unidas. Bueno, hace tiempo no existe. Para ti siempre existió o puede volver a existir. Eso no existe. No. Ese es un conglomerado de acuerdos absolutamente accidentales. Entonces, ¿quién va a ser el garante de esto? El garante es Rusia y Estados Unidos. Así es. Si hay finlandización de Ucrania es por eso. Y más que de Estados Unidos en estricto sentido, Inglaterra especialmente, que es el ala más vainosa y beligerante de las naciones europeas. La propia Alemania puede ser una garantía extraordinaria. A ver, lo nuevo en concreto es que no es cierto que Rusia estuviera perdiendo. Rusia está garantizando los 3 objetivos por los cuales fue a la guerra. El más complicado de esto es la desnazificación, etcétera. Pero como le ha zampado una cantidad de bajas enorme a los famosos batallones hechos de la dignidad nazi. Entonces, estás empeñado en llevarnos para allá. No, yo estoy empeñado en relatar lo que ha ocurrido, Dani. No sabemos lo que ha ocurrido. El 90% de lo que ha salido de propaganda y el 10% restante es mentira. Yo me quedo con el gran planteamiento que es a lo futuro, Alberto, que es lo que va a quedar aquí. Se te cayó la cámara, no te caigas, no te vayas, no te alejes, no te retires, no huyas por la derecha. No, porque que quiere huir. No. Creo que has saboteado la vaina. Yo la saboteé yo, está bien. No, las Naciones Unidas te están saboteando. Te has quedado sin cámara, Alberto Franceschi. Regresa, Alberto Franceschi. Se escucha bien, pero no te vemos. Vamos a esperar que Alberto concluya. No, chico, habla. Que ya ha regresado. No, te volviste a caer aquí. Ahora sí. Alberto Franceschi. Mira. Esta vaina, uno respira y se cae esa vaina. Bueno, no respire. El planteamiento ahorita es el siguiente. Evidentemente, la neutralidad de una nación, alguien la tiene que pagar. Eso es lo primero que está claro. La neutralidad no es una palabrita, no es que dice, yo soy neutral ahora. No. Es que esa neutralidad tiene unas garantías y esas garantías se pagan. Número 1, el tema energético. Número 2, el tema armamentístico. La viene pagando Rusia. Número 3, la garantía de su frontera, su seguridad, el tema de cómo van a manejar su economía, de la pertenencia a organismos multilaterales. Todo eso se tiene que plantear. Y además de eso hay otro problema, Alberto, que aquí quizás, sabes que hubo una discusión en Rusia, me decía un experto en las relaciones Rusia-América Latina, que la posición de Rusia con respecto al gobierno interino fue sumamente discutida en las academias rusas, sobre todo en los institutos académicos asociados al poder, a la Cancillería, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque había un planteamiento que decía que eso que estaba haciendo los Estados Unidos con el gobierno interino de Guaidó podía ser un ensayo
para aplicar lo mismo a futuro si eso tenía éxito. ¿En qué sentido? De que llegaba alguien, perdía unas elecciones, se declaraba que le habían robado, lo reconocía la comunidad internacional y la comunidad internacional decidía congelarle los activos al país y ponerlos a disposición no del gobernante, sino del que ellos decían que era el presidente interino. Sí. Y que eso era una cosa gravísima que podría tener consecuencias a futuro. Y por eso es que ellos fueron tan, inclusive, que uno decía, bueno, pero esta gente, ¿por qué está tan interesante y que Venezuela fuese tan importante? Porque ese era el análisis que ellos estaban haciendo. Partiendo de allí y buscando hacer cierta alegoría. Lo que hagan con Ucrania tendrá que verse como ejemplo para otras crisis que surjan en el mundo, Alberto. Eso y muchos otros temas, Daniel, porque el problema es que Europa está siendo atravesada por su peor crisis histórica desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí, en las profundidades del sistema ese que fabricaron de la Europa Unida, hay disparates que están aflorando a fondo en este momento. La limitación de la soberanía para poner a todos en fila detrás de un plan único, detrás de la estupidez, por ejemplo, del cambio climático, detrás de todas las recortes de soberanía para hacer reinar una burocracia allí en Bruselas, que es una agencia norteamericana, Dani. El bendito gobierno de Bruselas en la comunidad es la subordinación manifiesta de Europa a los intereses norteamericanos. Y ves tú hasta gobiernillos como el de Sánchez ¿cómo se llama? En España, subordinados a esa burocracia bendita de Bruselas, por no maldecirla, que implica unos planes que arruinan el campo de las naciones, que limitan las posibilidades de satisfacción energética, porque la agarraron que la vaina no es con hidrocarburos ni con centrales atómicas, la habían agarrado también, empezaron a desmantelar lo que era la energía más barata, que eran las centrales atómicas. Pero escúchame, las disparates que se han hecho en Europa a nombre de esta mancomunidad europea bajo tutela yanqui, bueno, ahora le están estallando una detrás de otra. Y en última instancia, ¿qué es lo que está en juego? Una vez más, la bendita lucha de imperios, Dani. China, Rusia, India, Brasil incluido, Sudáfrica y otra decena de naciones importantes están buscando alinearse, Arabia Saudita entre otras, a que no puede seguir siendo tolerado esa especie de tutela obligatoria a los intereses de Washington en la política mundial. Nosotros deberíamos incluso tomar en cuenta estos nuevos datos, porque si a lo mejor no nos conviene, te fuiste, te congelaste. No, aquí estoy, porque recuerda algo, Alberto, que cuando tú hablas de una subordinación de Bruselas como coordinador con la Comisión Europea, que reúne o que viene siendo prácticamente el gobierno o el ejecutivo de la Unión Europea, una subordinación a los Estados Unidos, quería recordarte que esa subordinación no es gratuita, que esa subordinación de hecho se supone que responde a que los Estados Unidos pagan por la seguridad de Europa a cambio de que Europa mantenga esa subordinación. Y eso fue debidamente denunciado, por cierto, por tu líder Donald Trump, cuando en aquella última reunión europea dijo que ya estaba bueno de que los Estados Unidos tuviese que pagar por la seguridad y les exigió que cumplieran con el compromiso que hasta el día de hoy no han cumplido, de elevar al 20% en 20% sus aportaciones al presupuesto de seguridad de Europa, porque decía Trump que los Estados Unidos, los contribuyentes de los Estados Unidos, no podían seguir pagando el bienestar europeo, que tenían un estándar de bienestar social superior a los Estados Unidos, porque destinaban dinero al bienestar social, mientras los Estados Unidos les pagaba por su seguridad. Eso, de alguna manera, eso es un gran paradigma. O sea, eso es algo que aquí se tiene que discutir. O sea, Europa va a seguir decidiendo su política exterior en función de los intereses de los Estados Unidos a cambio que le paguen por la seguridad, o está dispuesta Europa a pagar por su seguridad y decidir cuál es el rumbo de su política exterior. Vamos por partes. La política de Trump consistía en que Europa asumiera su defensa. Así es. No le pararon. No. Muy bien.
pero finalmente han tenido entonces que reunirse para resolver qué carajo lo que van a hacer. La propia Alemania ahora acaba de asumir el 2%, no el 20%, el 2% de su presupuesto, con los 100.000 millones estos iniciales de compra de armas. O sea, pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Economía, Dani, siempre la economía. ¿Sí? La independencia que no asume Europa es su independencia energética, porque sencillamente, en términos capitalistas, lo que le conviene es el petróleo barato, el petróleo, el gas, sobre todo barato ruso. ¿Por qué le van a hacer imponer, Trump incluido, tu amado líder Trump incluido, que tiene que comprar el gas licuado a los Estados Unidos 40-50% más caro? ¿Bien? A ellos no les interesa eso, quieren su gas ruso. Y eso es lo que pataleó Alemania durante años. Y acaba de tragarse la rueda de molino de que tiene que cambiar. Y Putin, que sabe que controla, y obviamente le bola, pues mientras tanto ve qué es lo que va a hacer, pendejo. Nada, no puede hacer nada. Hay algo que no puedo dejar de comentarte. Y es el vuelco. De verdad que esto de dejar el poder es una cosa horrible para los poderosos, ¿no? Porque les empieza a ir mal. Ya se acabó la luna de miel con Merkel. ¿Qué pasó? Porque la opinión pública entonces empieza a cuestionar lo obvio, lo que durante 16 años de mandato de Merkel se mantuvo soterrado. Que la entrega a Rusia. Exacto, exacto. Entonces, en este momento, la discusión ese es el pragmatismo puro, el de ella. En los foros políticos es, Merkel nos metió en esto. O sea, ese es el reclamo. Merkel pero nos era metió correcto en esto. lo que ella hizo, Dani. Pero, Alberto, la opinión pública no responde a los análisis pragmáticos, sino a los análisis emotivos. Entonces dice, mira lo que estamos viviendo, esto es culpa de Merkel. Entonces ya eso se ha convertido en un tema hasta el punto que pero están no han sacado la cuenta que es la estupidez de Biden la que lo tiene en el tempeo. Bueno, es que además de eso hay otro tema, ¿no? Que yo creo que te lo había comentado. Pero aquí los medios de comunicación, los principales medios de comunicación europeos y las clases políticas europeas y la opinión pública europea estaba de frente con Biden contra Trump. Uf, pero de forma grosera. Y ahora están pagando esa vaina. Ah, bueno, ahora te están cantando el bolero que caro estoy pagando por quererte, pero más allá de eso ya no valen lamentaciones, Alberto. Aquí hay una guerra, que es lo que la gente no entiende. Mira, yo estoy indignado, te voy a decir de verdad, con una cosa que yo de verdad, que yo a veces me pregunto por qué la gente es tan estúpida. Porque no hay otra explicación. Aquí se ha convertido en un hecho de propaganda que gente común y corriente haya abandonado. Gente común y corriente haya abandonado sus actividades cotidianas privadas para tomar un fusil. Y eso se está romantizando. Yo me horrorizo cuando veo una foto de una niña, que no sé si la foto es real, probablemente es un fake, pero no importa si es un fake, lo que importa es lo que están intentando. Ay, miren, una niña que ha decidido a agarrar el fusil y defender a su país. ¿Cómo se atreven a romantizar el hecho de que un niño tenga un fusil en la mano? Con lo que eso ha significado en África durante décadas, con lo que eso ha significado en Centroamérica por décadas, con lo que eso ha significado en Colombia por décadas. Eso es un crimen de lesa humanidad. Agarrar a un niño, quitarle un juguete y darle una pistola a nombre de una guerra que ni siquiera entiende. Entonces, el posicionar eso como una cosa, y entonces tú ves y el tema de las madres rusas, fue una cosa que me horrorizó, de las madres rusas diciendo que ellas no, o sea, que por supuesto eso es un fake también. Uno sabe que es un fake, pero yo no me refiero a que sea una cuestión falsa, sino a lo que quieren posicionar. De que a ella no le importa que ella tiene 8 hijos y no le importa que todos mueran por la patria rusa. O sea, maldita mujer, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo vas a romantizar tú una cosa tan horrorosa como la guerra donde la gente se está muriendo por unos pendejos que no están yendo a disparar? ¿Qué es lo más terrible de todo esto? Que nunca se elabora esto, Alberto. Y esto da para en todos los momentos, y tú lo sabes muy bien. La guerra de guerrillas en Venezuela, ¿qué fue? La guerra de guerrillas se la inventaron unos tipos que ninguno fue a pelear la guerra. Y a ninguno lo mataron en la guerra. Todos los jefes que llamaron a la guerra, en la guerra de guerrillas, de los comunistas contra la democracia, ninguno se murió en la guerra. ¿No? Entonces, esto no se puede, yo no puedo aceptar como ciudadano del mundo una cosa como esta. Me perdonan el apasionamiento, pero ¿cómo me vas a romantizar tú la guerra?
sea, es bonito esto. Muertos en cuneta. Es parte del show. Puede Es ser. parte del show de la gran prensa, de los grandes medios. Bueno, pero alguien tiene que decir. No, está bien que lo diga. O sea, Ahora, vayamos a una conclusión por favor. Del escenario. Te volviste a caer, Alberto. Cierre el escenario. Bueno, Putin te tumbó la señal. Qué vaina. Yo no sé qué está pasando. Oye, Putin la tiene agarrada contigo. No, es que no se puede. Digamos, apenas toqué la mesa. No, bueno. Para puntualizar y se fue. No la toques. A ver. Esa guerra ya la ganó Rusia hace rato. Está en la última de las 3 tareas que, bueno, si me lo permites mencionar, han ido disminuyendo drásticamente la potencialidad de las fuerzas estas del batallón Azov, etcétera, de orientación nazi. Ok. ¿Tú viste la película? Te voy a recomendar una película muy buena. Es que te toca, no sé qué vaina la que tú tienes. Tú eres un agente del batallón nazi, ¿es el coño aquel? No, que yo sé lo que es un posicionamiento de propaganda. Muy bien. Alberto, Sí, tienes que ver la película What the Dog con Dustin Hoffman y Robert De Niro. Yo la vi. Entonces estás entendiendo lo que están haciendo con el fulano batallonazo. Sí, es una mentira de la propaganda para justificar. A la gente. Ay, ¿tú crees que de verdad, Alberto, tú crees que de verdad Putin, tú crees que de verdad Putin le va a interesar si hay unos nazis en Ucrania? ¿Qué le interesa a esa lacra eso? No le interesa. ¿Tú sabes lo que acaba de ocurrir? Y esto sí es un hecho que, por cierto, no nos podemos ir sin que esta cara de resignación es porque Dani definitivamente sabotea sus propias conclusiones, en aras de otra vaina que no sé qué. Escúchame lo siguiente. Tu amigo Biden, en su discurso en Polonia, se lanza esta perla. Putin es un carnicero y no se debe permitir su permanencia en el poder. Y ya le cayó encima a todo el mundo. Francia salió a defender. Sale Macron a decir, no, tampoco así. Y sale Blinken, que es el secretario de Estado. La voz del Estado americano con todo ese viejito loco echando vaina por ahí. Entonces, volvemos al punto donde estamos. Cuando tú dices un viejito loco y cuando tú mismo te castigas diciendo que ya tú estás viejo y tal cosa, ¿qué edad tiene Kissinger? Kissinger creo que podría ser tu abuelo. Nadie, estás perdido, tramposo. ¿Qué tiene que ver mi edad, la edad de Kissinger con el disparate que dijo Biden? Que no puedes asociar los disparates que una persona diga a su edad o a que esté viejo. Bueno, muy bien. Biden podía... El come mierda que diga que este es un tema de ¿cómo se llama? De cambio de régimen. Mira, Biden, el que le revisa las declaraciones a Biden siempre fue un desatinado en sus posiciones. No, y lo que ha hecho es empeorar con la edad, claro está, ¿no? Pero cuando tú revisas lo que el tipo dice de esa forma, te estás llevando por el medio como 4 lineamientos históricos de política exterior de los Estados Unidos en tu declaración. Pero la verdad siempre sale a flote. Ahí está el hijo, por fin lo agarran con las manos en la masa, el financiamiento de los laboratorios de vaina biológico, esto instalado en Ucrania. $, financiado por Burisma, financiado por el hijo de Biden. Y lo dice no un interés de Putin, sino el Daily Mirror, creo que el periódico inglés, que sale a poner en evidencia que este carajete, el hijo de Biden, no solo hundió al prestigio de su padre, de su familia, sino que hunde intereses norteamericanos fundamentales. Y eso es lo que está detrás de las declaraciones de Kissinger, un tipo que vuelve a situar los problemas en sus dimensiones bajo control, que vienen desde hace 70 y pico de años, que coño, hay que entenderse con Rusia porque tenemos hay demasiados peligros sueltos, chicos, hay que ponerlos bajo disciplina estos locos que están allí. Y Biden va y cree que lo va a aclamar en Europa. Están metiendo a Europa en una crisis impresionante, chicos, y te están parando el trote. La única potencia nuclear real de Europa que se la pasa caminando con potencias nucleares es, ¿cómo se llama? Es Francia, no es Inglaterra. Inglaterra salió de esa vaina. Pues entonces tratan de hacer un enjuague completo y ponen a Rusia como al borde de marcar la vaina del botón nuclear. El único que habló aquí del peligro nuclear fue el loco Biden.
No fue Putin el inicio. Y llevado, como dijo en una entrevista con la Mampur, el asesor, el portavoz, no le digan a Rusia que peligra su existencia, porque si entonces estaría justificada un ataque nuclear. Pero no es el planteamiento ruso amenazar con nada, en ninguna guerra bendita. Además su objetivo en Ucrania ya lo cumplió. Pero es que además, un día de esto termina esa vaina con una nueva reunión que por los auspicios del propio, ¿cómo se llama? El francés que se propone, Macron, o el turco que ha venido trabajando, Macron, o el propio turco Erdogan que ha venido trabajando, van a terminar entendiéndose sobre esa nueva etapa de Ucrania, donde puede respetarse que 2/3 de Ucrania quede como Estado ucraniano fallido, que sé yo, pero Estado al fin, y Ucrania seguirá de su gas casi gratis que tiene la Unión Soviética, de vaina de Rusia, por años y años. Ese tubo que pasa por ahí, esa es la ayuda, prácticamente una ayuda, porque Ucrania vive con la energía rusa, gratuita, ¿bien? Pues no es verdad que paguen esa vaina hace años. Y ahí estamos entonces en presencia de un reordenamiento de Europa donde queda claro de que no se debe alterar las realidades en esta era post-soviética, post-caída de la Unión Soviética. No se vale hacerse el vivo y rodear a Rusia de bases de la OTAN, que es lo que ha quedado claro hasta por el propio Kissinger. Alberto, quizás como un intento de conclusión, ¿tú no crees que el hecho de que salga Biden y diga las locuras que dice, que salga Blinken, su secretario de Estado, a contradecirlo en público, que salga Macron a contradecirlo en público y que ande aquí todo el mundo corriendo por todas partes, es una evidencia de que, al menos en el caso de los Estados Unidos, no probablemente de Europa, no están siguiendo un lineamiento serio de política exterior? O sea, ¿cuál es el lineamiento? O sea, ¿para dónde van estos tipos? ¿Cuál es el lineamiento de la política exterior de Biden, por ejemplo? O sea, no está expresado nada. Dani, ahora es que empezaría el verdadero programa entre nosotros, después de desechar polémicas varias. La dialéctica de imperios existe, Dani. Los grandes imperios del mundo son 3, a saber, Estados Unidos, Rusia y China. Europa es un conglomerado manejable por los Estados Unidos, pero que ahora se le embochinchó, o ellos lo embochincharon. ¿Bien? Europa no tiene destino fuera de la Alianza Atlántica, y si lo tiene disciplinadita es entre otras naciones como la propia Alemania, en base a la productividad de su economía, de su industria, de su integración a las grandes corrientes comerciales que dan a Alemania un chance por encima del resto de Europa. Ok. Entonces, esas cosas están volviendo a rediseñar el mundo, esos imperios. ¿Tú sabes quiénes están mal parados en toda esta vaina? Nosotros. Detrás del imperio que está en bancarrota, porque Estados Unidos, mientras lo dirija la gente de Biden, es decir, los Soros, la vaina, toda esta política de vaina de improvisaciones para inventar o mantener guerras, que lo lleva por lo menos a perder nada más y nada menos que a Israel, que lo lleva a perder a, ¿cómo se llama?, a la propia Arabia Saudita de aliados, que lo llevó a perder toda África en base a todas esas piraterías y locuras de Obama, que llevó a Rusia a tener 45 de los 54 países, que lleva a la India, la prudente India, a manifestarse cada vez más a favor del eje China-Moscú. Está en juego, chicos, que el dólar se acaba como moneda y ellos quieren como moneda dominante, quiero decir, y ellos a punta de carajazo y golpe en la mesa quieren mantener el dólar que tenía en la posguerra inicial, el respaldo de una Norteamérica poderosa, pero que en esta fase ha sido la decadencia norteamericana la que lleva a poner en serias dudas si el dólar debe seguir siendo una moneda que rija todo. Y empieza China, chicos, a reclamar su derecho, y la propia Rusia les ha respondido con esta vaina: me vas a echar vaina, entonces tienes que pagarme en rublo el gas que te mando y el petróleo que te mando, lo que implica que los propios bancos europeos y Alemania en particular tienen que sostener el precio del rublo por haberlos hecho moneda obligatoria para Putin, de que no lo van a basurear a costa del tema ucraniano. Pues bien, los mal ubicados en TTP somos nosotros, Dani,
¿Qué chance tenemos nosotros? Y a mí lo que no me cuadra nunca contigo es que tienes por manía la vaina contra Trump, que es el único tipo que con alguna coherencia le plantea a Estados Unidos una perspectiva inmediata de volver a fortalecerse, como es su propio lema de campaña, y de hacer de Estados Unidos una economía sólida y no este disparadero de locura, entienden, que lo ha convertido otra vez la administración demócrata. Es que el problema es que tú no me puedes vender a Trump como un tipo asertivo cuando Trump apoyó durante 4 años a la oposición falsaria y protibularia. O sea, no, eso no lo puedes ignorar. O sea, la política la oposición falsaria y protibularia la montó el Partido Demócrata. Y Trump la apoyó y no se llevó a Guaidó para era herencia. Ay, pobrecito Trump, él no sabía. No fue una herencia, se la montó los Clinton, chicos. No, mi presidente Trump no tenía la culpa, lo tenían engañado. Ya va, espérate que yo no soy ningún cigüey de Trump ni nada por el estilo. No, yo no estoy diciendo eso. Esa vaina se montó. Nadie, si acaso alguien sabe esta vaina, somos nosotros dos. Desde el año 2000 viene esta oposición, chicos, siendo una oposición de alcahuete absolutamente prostituida. Y Trump no rompió con eso, Trump lo permitió. No rompió con eso, efectivamente. Entonces, tú me vas a ponerme a defender la política hacia Venezuela de Trump. Entonces, no la voy a defender. Pero entonces, si Trump se equivocó con Venezuela, ¿por qué no podría estar equivocado con los demás? Porque a veces uno, Dani, coño, tiene razón en unas vainas, en otras no. Ah, caramba, qué conveniente. Pero, por supuesto, Dani, ¿cómo vas tú a alinear todo en función de la rechera que le puedas tú tener a Trump en base a unos tópicos determinados? Porque hay lineamientos. Y cuando tú sigues un lineamiento y el lineamiento está errado, yerras todo. Si alguien ha dicho que Trump se equivocó en Venezuela, soy yo. Déjate vaina. Porque yo he venido sosteniendo que esos carajetes de la MUD debían ser execrados de la comunidad internacional. Para proponer qué cosa. Y viene el otro tema. Dani, porque lo que está en juego en definitiva es qué es lo que nosotros proponemos sobre Venezuela. Coño, le tenemos pero una rechera carajo orgánica al gobierno. Y esa oposición no solo nos defraudó, sino que es parte del problema y de la oprobiosa manera de los politiqueros de Venezuela dirigiendo estos países. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Tú sabes lo que ando yo, Dani? Viendo a ver cómo en este reordenamiento a partir de Ucrania se plantea para Venezuela el chance de volver a pronunciarse sobre qué destino escogemos. Que me da la impresión, si no hay un recambio político en Estados Unidos, nos toca la decadencia absoluta bajo un chavismo tolerado o auspiciado desde el propio gobierno norteamericano, como fue todos estos años, o sencillamente romper con esa política dentro de un ángulo que quizás nos lleve a replantearnos los verdaderos temas de la situación de la economía mundial, con China y con Rusia, chicos, como alternativa de eje de desarrollo para nosotros. India, el propio el BRIC, el club que incorpora a Brasil, que es nuestro aliado también posible y probable. ¿Qué es lo que vamos nosotros a proponernos como nación en la economía mundial? Donde pudiéramos volver a ser una potencia energética a condición de alguien que meta 100, 200 mil millones de dólares, porque los chavistas acabaron con esa vaina, que lo que quedó fue tierra arrasada. ¿Cómo alimentamos nosotros 25, 30 millones de personas en Venezuela? ¿A partir de qué diseño industrial, qué diseño agrícola, qué diseño energético? Esas son las cosas, Dani, que Trump no respondió. Amenazó con que iba a responder, pero no respondió un carajo. Pero lo que sí nos consta con Biden y compañía es que van a atornillar estos carajetes en el poder. A ver, el fondo chino, que era una oportunidad extraordinaria para diversificar la economía venezolana y la industrialización en Venezuela. Lo que hicieron fue robarse esa vaina, estos carajetes chavistas. A ver, en el futuro, ¿tú crees que China pueda entenderse con el gobierno chavista ya que lo saqueó una vez 30 mil millones? ¿O podemos entendernos con esos chinos benditos que van a dominar el mundo? ¿O tendrán que contar con ellos en el rediseño de la economía mundial? El propio Putin, que hasta ahora lo que hizo fue vendernos chatarra cara y estos carajetes disfrutar, digamos, apuntando a Bogotá, ¿entiendes? Con su misil y su vaina y su iraní, que es el otro gran aliado de Maduro, para sostener los vagos cubanos estos del aparato policial cubano. ¿Cuál es el rediseño de nuestra política interior, Dan? No es fácil. No es fácil porque implicaría una posibilidad de ¿qué? ¿De negociar o de guerra civil? Si no podemos hacer la guerra, Dani, no valdrá la pena imaginarnos un cuadro de inducir nosotros a que se imponga en Venezuela una solución política.
a la crisis sin salida que tenemos. Esas son las cosas que hay que pensar otra vez, porque esta papaya de hablar sobre otros países es muy buena y muy salutífera para nosotros, pero en algún momento tenemos que decir qué carajo proponemos sobre Venezuela, Dani. Un buen título para este programa. Para el próximo, ¿qué carajo proponemos para Venezuela? En medio de esto, porque de verdad cada día la cosa se pone más oscura. De todas maneras, gracias Alberto por esta conversación. Es bastante, te voy a decir, es bastante difícil, sumamente difícil llegar al análisis sobre este tema en el actual escenario. Yo no sé si se les servirá de algo a las personas que nos han visto. A mí sí me sirve, porque el tema del análisis convencional es esto de que de las cifras. No hay una cosa más estúpida en medio de una guerra que estar hablando de las cifras en caliente. Las cifras de una guerra las estudian los historiadores, amigos, no los periodistas. Porque después que ahorita leí una cuestión ahí, no, que los muertos de Rusia son el triple de lo que Rusia ha dicho, y Rusia ha dispuesto unos hornos crematorios en la frontera. Pero Dios mío, o sea, ellos ¿cómo se llama? Ellos se escucharán a sí mismos cuando dicen esas cosas, cuando repiten eso y cuando lo riegan. O sea, un poquito de sinergia. Además de eso, este tema de psicosear a la gente, como, ya viene la tercera guerra, ya van a apretar el botón. Hay que llevar las cosas. Prepárense, Alberto, y prepárense los que nos ven para lo que va a ser el próximo tema durante las próximas 2 semanas, que los medios de los Estados Unidos han posicionado que es inminente un hackeo masivo al sistema bancario y al sistema público por parte de hackers rusos. Entonces, que en cualquier momento nos podemos quedar sin internet, sin electricidad, sin agua, sin cerveza, sin gasolina, sin vino, sin jamón serrano, sin empanadas de carne mechada, o sea, todo. O sea, eso es lo que empezaron los conspiranoicos. Todo lo que perderás si los hackers rusos ganan. Entonces, no, las empanadas, cuando te vayas a comer la empanada creyendo que es de carne mechada, la empanada va a ser de queso. Qué horrible. Entonces, empiezan con todo eso, y entonces uno dice, oye, pero vamos a tratar de profundizar. Vamos a dejar las estupideces. Hablando de un tema. Y no es porque haberlo dicho yo, pero el tema nuestro es que esos imperios entraron en colisión. Uno está en decadencia, el otro tiene un techo bajo, que es el ruso, y el otro tiene todo por delante, que es los benditos chinos estos, que aliados con Rusia, ellos dos son 3.000 millones de, ¿cómo se llama?, de clientes de un mercado. Bueno, entre ellos. No quiero empezar otro programa, pero fíjate que el gran debate que tienen los chinos ahorita en los cerrados círculos que poco a poco uno ha podido entender ahí, es que ellos pueden tener un ejército de 1 millón de personas, pero no han practicado en 50 años. Entonces, y eso es lo que los hace distintos de Rusia, de Irán, de los Estados Unidos, que tienen la última incursión armada que hizo el ejército chino en toda esta historia fue en el año 79 en Vietnam. Sí, ya va, Dani, pero eso nos lleva al tema de China debería repetir el ortograma, el itinerario de que deba pasar por un aquí está. Que deba pasar por un armamento y un explayado de su fuerza militar a nivel mundial. Hay la otra tesis de cuidarse de esa tentación y esperar por lo menos en el caso de Taiwán que ellos pidan la anexión, que es la otra hipótesis también. Sí. Ellos pidan esa vaina por lo más conveniente. Claro, porque esto es una lección para mucha gente. Esto es una lección para mucha gente. Por ejemplo, la posición de Israel, que mucha gente critica, ay, ¿cómo es posible Israel? Israel está viendo para los lados y dice, espérate un momentico, si estos tipos que están en Europa, el mundo se niega a ayudarlos, ¿qué va a quedar para mí? ¿Quién va a venir a mí a ayudarme? O sea, los israelíes han sobrevivido 60 años, 70 años, precisamente por ver para dónde está soplando el viento y saber cuándo guardarse. Y se han guardado muy bien. ¿Y sabes cuándo supo que soplaba a favor de ellos? Cuando entra Putin en el Medio Oriente y raspa el fundamentalismo islamista. ¿Bien? Es la mayor garantía
que tiene Israel es: no te van a echar vaina, tienen los islamistas radicales. Nada más y nada menos que en su vecina Siria. ¿Y qué es lo que reclama? ¿Y qué es lo que hace Arabia Saudita? Se inclina por Putin porque es Putin la garantía. Bueno, pero es que la gente sabe, ellos saben para dónde está soplando el viento. Y dicen, y yo voy a confiar en que en el estado profundo de los Estados Unidos, que traiciona a sus aliados en el momento en que más le conviene. O sea, yo me tengo que cuidar yo mismo, dirán en Israel, y eso es lo que están haciendo. Pero ya eso sería, hemos hablado de como de 5 temas más que nos tocará hablar en otro programa. Gracias, Alberto, por esta conversación siempre nutritiva. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Nosotros, por supuesto, seguiremos conversando de estos temas, aunque nos escuchen 2 o 3 personas nada más, Alberto. Y Trump tiene razón. Pero no podía. Ese es un espacio publicitario que le vendimos al Partido Republicano, porque de algo tiene que vivir uno. Entonces el Partido Republicano paga. El Partido Republicano paga. Vamos a poner el coletilla. Donald Trump aprueba este mensaje. ¿Cómo va a ser la propaganda en los Estados Unidos? El que si no vuelve Chávez, ¿oíste? Ese sí no tenía la razón. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.